Le damos al inicio de la clase del día de hoy. Ya. Listo. La última clase que desarrollamos fueron los cicloalcanos. Hoy día vamos a ver los cicloalquenos. Como sabemos perfectamente que son hidrocarburos, pero estas cadenas son cerradas. Los ciclos son hidrocarburos que tienen un doble índice. Así como hemos visto, los cicloalcanos, que también son hidrocarburos cíclicos, o sea, cadenas cerradas. En este caso también vamos a ver lo mismo, pero con doble enlace. Recordemos nuestros alcanos, alquenos y alquinos. Nuestros alquenos lineales o ramificados, ¿no? En este caso podemos decir, o igual, ¿no? Pero la diferencia es de que, la única diferencia es de que son cadenas cerradas. Esta es la fórmula general que trabajamos con los alquenos, que también es la misma que voy a trabajar con los cicloalquenos, ¿no? Carbono N, 2, N menos 2. Okay. Cuando el ciclo tiene dos o más enlaces, le llama ciclo polialquenos. ¿Hasta ahí me están escuchando, chicos? ¿Chicos, me escuchan? Sí, profesora. Sí, profesor, pero entrecortada se le escucha. Ya, a ver. Eso un ratito entonces. Ya, ahí estamos viendo, estoy explicando lo que son los cicloalquenos. Yo digo que los cicloalquenos son hidrocarburos cíclicos, son cadenas cerradas. De igual manera, son muy parecidos al momento de dar nombre o según la nomenclatura de los cicloalcanos. Y la fórmula general es carbono N, ya, número de carbono, hidrógenos, 2 por N, que es el número de carbonos en 2. Es la misma fórmula que trabajamos para los alquenos. Cuando tenemos un ciclo que tiene dos enlaces, se denomina como alquenos. Ahora vamos a ver la nomenclatura de los cicloalquenos. Para nombrar a los cicloalquenos se denomina el número al ciclo a partir de los carbonos del enlace doble, de tal forma que el doble enlace siempre se encuentra en la posición. En el caso de presentar varios enlaces, o sea, un ciclo polialqueno, se enumera de forma que los enlaces dobles presenten los menores numerables. Por ejemplo, en este caso tenemos el ciclo pen, el ciclo buteno, ciclo penteno y ciclo hexeno. Podemos empezar a enumerar por acá. O de acá a acá. 1, 2, 1, 2. Seguimos la numeración. Hicimos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siempre y cuando en un solo enlace, un solo doble enlace. ¿Hasta ahí me entienden, chicos? ¿Y chicas? Sí, profesora. Como dice aquí, en este caso solo existe un enlace doble dentro, por lo tanto, para enumerar hay que asignar la posición al carbono que presenta el enlace doble. Como les aquí empieza 1, 2. Entonces, ¿por qué? Porque hay un solo enlace doble. Si hubieran dos o más dobles enlaces, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva.
En la diapositiva anterior, ¿me lograron comprender lo que estaba explicando o no? Sí, profesora. Sí, ya, listo. Entonces, en este caso estamos viendo cuando existen dos dobles enlaces en un ciclo, ya, en un ciclo, o sea, en una cadena cíclica cerrada, hay que asignar la posición 1 a uno de los enlaces dobles y numerar de manera de que los numerales de los siguientes enlaces dobles sean los menores posibles. O sea, tratar de llegar a mi doble enlace más cercano al próximo. Como en este caso, 1, 2, 3, 4. Porque si empiezo a enumerar de esta manera, para llegar acá, está muy lejano. Tenemos que llegar de la manera más cercana a mi otro enlace. Miren, si contamos 1, 2, no va a ser. No sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces sería aquí en carbono 5. Nosotros tendríamos que ver, como le voy a repetir, del enlace próximo. Este sería el 1. Hicimos 1, 2, 3. Quiere decir que en el enlace 1, en el carbono 1 y en el carbono 3, tengo mi doble enlace. ¿Ya? ¿Hasta ahí habrá alguna pregunta? No, ninguna persona. Como nos dice, ya, aquí nos dice, escuchemos, ya, la posición 1 del enlace doble y numeral de manera que los numerales de los siguientes enlaces dobles sean menores posibles. Entonces, son los menores posibles. ¿Ya? Veamos, en el caso del presente radical, además de las reglas anteriores, se enumera de forma que los radicales estén en los menores numerales posibles, como aquí podemos observar. Aquí está un radical, sabemos otro radical, y donde está nuestro radical, y por ahí empezamos también a enumerar, hasta llegar al siguiente radical. Observen siempre ustedes los enlaces. Dice, para numerar se asigna la posición 1 a uno de los carbonos que presenta el doble enlace, como lo pueden observar. Además, es necesario que los radicales presenten los menores numerales posibles. Claro, porque aquí sería 1, aquí es 1, y en el mismo carbono donde se encuentra mi doble enlace, hallamos un radical. Seguimos 2, carbono 2, en el carbono 3 seguiría mi siguiente radical. ¿No? Si no hubieran enumerado a partir de acá, sería 1. Eso es lo incorrecto. 1, 2. Miren, no puede ser posible porque no se estaría cumpliendo la regla. ¿Ya? Por eso nos dice, para enumerar se asigna la posición 1 a uno de los carbonos que presente el doble enlace y además es necesario que los radicales presenten los menores números posibles. ¿Hasta ahí habrá alguna pregunta? Carlitos, no. Carlitos, no, pasa. Ay, son terribles. Ya, vamos a continuar. Similar al caso anterior, si se numera en sentido de las agujas del reloj, obtenemos los menores numerales para los radicales de la posición 1 y para la doble enlace, como observamos acá. Observen, a partir de mi doble enlace empiezo mi numeración, a enumerar. ¿Ya? Y observar de dónde están pues, mis radicales próximos. Por ahí empiezo. Y decimos 1, 2, 3, 4. Yo no puedo empezar de acá, miren, si usted empieza acá, sería 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? No se estaría cumpliendo la regla. Porque conforme nos dice las numeraciones, bueno, obtenemos los menores numerales para los radicales de la posición 1 del doble enlace. ¿Vieron? Entonces tenemos que seguir la regla. Mi doble enlace, ¿de dónde empieza? Ya, aquí tiene que ser el 1. ¿No? Si vemos un solo doble enlace y luego vemos radical. 2, 3, 4. Vamos al siguiente. En este caso, al presentar dos dobles enlaces en el ciclo, lo primero es encontrar los menores numerales para los enlaces dobles. A continuación se enumeran los radicales para el menor numeral posible. ¿Observaron? Aquí pasó lo mismo. 1, 2, 3,
4, 5. Tengo que observar dónde, para llegar más rápido, más próximo a mi otro doble enlace. Si yo empiezo a enumerar de aquí a acá, sería lo incorrecto. Miren, 1, 2, 3, 4, 5. O sea que en el carbono 5 estaría mi doble enlace. Y en el carbono 4, mi radical. Entonces lo que yo requiero es ver dónde se encuentra mi doble enlace próximo. Y seguido de radical. Y recordando siempre encontrarlo en un numeral menor. ¿Hasta ahí habrá alguna pregunta? ¿Qué es ese radical? Este es un metil. Metil. O también conocemos como metil. Bien, Elki. Bien, seguimos entonces. Finalmente, para nombrar el compuesto se indican las posiciones de los radicales siguiendo del nombre, bueno, seguido del nombre del radical. Si hay varios radicales, se empieza a nombrar por orden alfabético. A continuación, se nombra el ciclo. Si solo presenta un enlace doble, se escribe el nombre del ciclo terminado en eno, ya que es un alqueno. En cambio, si el ciclo presenta más de un enlace doble, se indica la posición de los enlaces seguidos del nombre de los ciclos terminando en dieno, trieno, tetraeno, pentaeno. Por ejemplo, aquí tenemos uno. Este caso solo presenta un enlace doble y no es necesario indicar la posición de dicho enlace. Por lo tanto, la nomenclatura es ciclo penteno. Así de sencillo, porque solamente presenta un solo doble enlace. En este caso ya podemos observar dos dobles enlaces. Aquí tenemos que indicar a partir de qué carbono, chicos, encontramos o hallamos nuestro doble enlace. Empezamos a enumerar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y son 6 carbonos. Es un hexeno, porque hay doble enlace. Pero ¿cuántas veces aparece en mi doble enlace? 2 veces. Entonces decimos que es un dieno, ciclo hexadieno. Ahora, tenemos que indicar en qué carbono se encuentra mi doble enlace. En el carbono 1 y en el carbono 3. Al presentar varios enlaces dobles se indica la posición de dichos enlaces y el número de ellos, por lo tanto, su nombre es 1,3-ciclo hexadieno. ¿Hasta ahí habrá alguna pregunta, chicos? ¿Puede ver 3 veces mi doble enlace? Puede darse. Supongamos que aquí tenemos un doble enlace, acá un doble enlace y acá tenemos otro doble enlace. Entonces, si hubieran 3 dobles enlaces, igual tenemos que indicarlo. Diríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Son iguales, son hexa, pero ya sería trieno, porque aparece 3 veces mi doble enlace. Entonces aquí sería 1, 3, 4, recordemos que acá, 4, 5, acá sería el carbono 5. Entonces podría decir 1,3, 5, ciclo hexatrieno. Y si presentaran 3 dobles enlaces en mi compuesto, ¿no? O en este caso en mi hidrocarburo cíclico. Si hubiera alguna pregunta hasta ahí, lo pueden formular, estudiantes, o tienen alguna duda o quiere que le vuelva a explicar esta parte. ¿Podría volver a explicar? Ya, listo. ¿Qué observamos acá? Observamos un ciclo. Estos son ciclos. Ciclos, recuerden que son ciclos de hidrocarburos, ¿no? Los hidrocarburos cíclicos, en simples palabras, son cadenas cerradas. Para darle nombre a nuestra cadena cerrada, tenemos que enumerar en este caso, nuestro compuesto. ¿Ya? Entonces vamos a enumerar donde se encuentra, en este caso, un solo doble enlace, como podemos observar acá. A partir de aquí empezamos a enumerar. Esperen un ratito.
No sé. A ver, chicos, ¿están ahí? Disculpen. Sí, profesora. Ya les estaba explicando que hay que enumerar nuestra cadena, nuestro ciclo alcano. Disculpen, nuestro ciclo alqueno. Y se presenta un solo doble enlace. Por ahí empezamos a enumerar. Acá. Chicos, en este caso la nomenclatura es muy parecida. Mira, a los alquenos. Lo único que le vamos a agregar es la palabra ciclo. Y lo demás es igual. No se confundan. Decimos ciclo porque la cadena solamente se encuentra cerrada, ¿no? El otro solamente terminamos diciendo hexadieno, porque la cadena pues observada de una manera lineal o ramificada. Ya, como en este caso, vemos un solo doble enlace y obviamente que por ahí empezamos a numerar, ¿no? Y decimos 1, 2, 3, 4 y 5. Sabemos que esta es una cadena cerrada, recordamos que tenemos que decir que es un ciclo, entonces decimos ciclo penteno. En este caso ya no es necesario colocar la ubicación, ¿no? Donde se encuentra o donde parte mi doble enlace, ya no es necesario. Pero si vemos que en nuestra cadena, en nuestro ciclo, observamos 2 a 3 veces la observación de mi doble enlace, entonces también tenemos que indicar a partir de qué carbono parte mi doble enlace. Tenemos que indicar. Si hubieran 2, 3 veces, tenemos que decir en qué carbono parten y decir la cantidad, cuántos son. Entonces le vamos a decir de este prefijo, si es di, si es tri, ¿no? Depende de las cantidades de mi doble. Indica nuestra cadena o nuestro ciclo. En este caso, el ciclo hidrocarburo, y el ciclo presenta más de un enlace doble, como en este caso, chicos, se indica la posición de los enlaces, ¿no? Ahí está la posición de los enlaces, ¿ok? Del nombre del ciclo, terminado en dieno, trieno, tetraeno, ¿no? Según la posición y la cantidad de mis dobles enlaces que presento. ¿Ya? Como en este ejemplo tenemos un ciclo hexeno y observamos que nuestro ciclo hexeno presenta 2 veces mi doble enlace. Por lo tanto decimos que es un ciclo hexadieno. Ahí ya cambié, ya acá, dieno. Pero tengo que ubicarlo, como ya hemos enumerado, ahora sí vamos a indicar a partir de qué carbono se presenta mi doble enlace. Tenemos en el carbono 1 y en el carbono 3 parte mi doble enlace. Por lo tanto, tenemos que darle nombre. Pues. Decimos 1,3- ciclo hexadieno. Ahora, si hubieran 3 veces, ese es otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, si se presentaría 3 veces mi doble enlace, también tengo que enumerarlo, también tengo que indicarlo y darle el nombre de una manera alfabética. ¿O quedó alguna duda hasta ahí, chicos? Chicos, ¿quedó alguna duda? ¿O lo comprendieron? ¿Ya lo comprendieron? Sí, profesora. ¿Sí? Ya. Ahora vamos a ver el siguiente diapositiva. Primero se indica la posición de los radicales, seguido de sus nombres. Y por último se indica el nombre del ciclo terminado en eno, ¿no? Lo que hemos visto hace un momento. Acá tenemos un ejemplo. Recordamos nuevamente mi doble enlace, por aquí empiezo a enumerar. Recuerden que tenemos que llegar a la numeración menor, ¿no? Y decimos 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos un ciclo penteno. Pero recordamos también que esos radicales también tenemos que darle nombre, ¿no? En primer lugar, que es un metil y este es un metil. Y decimos en el carbono 3, carbono 4, tenemos un
Ok, 2 metil, ¿no? O continuamos. Dimetil y decimos ciclopenteno. Por eso ahora no va a colocar uno, ya no recuerden que les dije que ya no era necesario. Ya se sobreentiende que es un penteno. Conforme nos dice aquí, terminamos en el ciclo diciendo 3,4, ahí está, 3,4 dimetil, ok, 2 metiles, ciclopenteno, ciclopenteno. ¿Hay alguna pregunta hasta allí o continúo con el siguiente ejemplo? ¿Continúo, chicos? Vamos a continuar ya que nadie se pronuncia. En este caso se nombra primero radical metil porque alfabéticamente tiene preferencia solo sobre el radical propil. Luego se nombra el radical propil y por último se indica el nombre del ciclo terminado en el 3-metil-1-propil ciclopenteno. ¿No? Obviamente, pues alfabéticamente tenemos que darle nombre. ¿Cómo me doy cuenta? Por la primera letra, pues. Decimos aquí metil, M. Recordemos nuevamente el alfabeto A, B, C, D, F, G, H y comenzamos. Entonces por ahí nos vamos a dar cuenta. Primero es el M, luego sigue la letra P, ¿no? L, M, N, O, P. Entonces después sigue la P. Entonces por eso es que colocamos igual. Recordemos la numeración. Ya numeramos nuestra cadena. Ya sabemos que este es un radical y este es otro radical. Este es el metil y este es el propil. Ahora demos nombre. Sabemos el alfabeto, la letra del alfabeto y por ahí empezamos. Y decimos 3 guión metil. Ahí está. Guión 1 guión propil. Ahí está mi propil. Ciclo penteno. ¿Por qué? Porque son 5 carbonos. Si hubiera alguna pregunta hasta allí, lo puede plantear. Estudiante, por favor, conteste. Siga, profesora. ¿Están seguros que sigan? Si hay alguna otra duda, chicos. ¿Puede repetirlo de nuevo, profesora? Ya. ¿Cuál es la que quieres repetir? ¿La última, el último ejemplo o el primero? La última. Ya, listo. Vamos a ver. Este es un radical. ¿Cómo se llama ese radical? Chicos, ¿cómo se llama? Lo estoy señalando. Metil. Metil. El de acá, ¿cómo se llama? Propil. Propil. Muy bien. Metil y propil. Ahí tenemos a los metil y a propil. Ya en este caso de la enumeración ya lo sabemos. Acá está mi doble enlace. Ah, por aquí empiezo a enumerar. ¿Okay? Y observar también mis radicales cercanos, ¿no? Porque tampoco no me voy a ir tan lejos para llegar a mi radical. Tenemos que llegar cerca a ellos. Entonces, ahora vamos a darle nombre a esta. Vamos a nombrarlo. Entonces, como yo sé que es metil y el otro es propil, ¿con qué letra empieza metil? Con la letra M, ¿verdad? Y propil con la letra P. Entonces, nosotros ya sabemos el alfabeto, vamos a darle el nombre de acuerdo al orden alfabético. Pero lo único que vamos a hacer es indicar en qué carbono se encuentra ubicado mi radical. Eso que vamos acá. 3-metil. 3-metil. Profesora, apenas no es el 1, no se empieza por el 1, no se empieza por el 1. Aquí dice muy claro, en este caso se nombra primero el radical metil, porque alfabéticamente tiene preferencia sobre el radical propil, ¿no? Luego se nombra el radical propil y por último se indica el nombre del ciclo terminado en el, o sea, que es un alqueno. Entonces, como yo sé mi alfabeto, digo 3-metil 1 propil. ¿Por qué? M y P, que son las iniciales de nuestra, en este caso de metil, ¿no? Metil por M, propil por P,
por lógica, chicos, según el orden alfabético, pues es M antes de P. Lo vuelvo a explicar. ¿Ni una? Entonces continuamos. Aquí se indica primero la posición de los radicales seguidos de sus nombres, luego la posición de los enlaces dobles y por último el enlace de la cadena del ciclo. Vamos a ver, aquí ya tenemos dos dobles enlaces y un radical. Es muy parecido. 2, 3, 4, 5, 6. Son 6. Este es un ciclo excelente. Pero ya veces doble enlace, por lo tanto es un ciclo hexadieno. Un ciclo hexadieno. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me profesora. escuchan? Ya. Estaba explicando esta parte, chicos. Yo tengo ya mi ciclo. Ya lo enumeré. Ya ubiqué dónde se encuentran, de dónde inician mis dobles enlaces. ¿Okay? Y también observé que hay un radical. Igual tenemos que darle nombre a esta cadena. No hay otro radical más que un solo radical. Entonces decimos que en el carbono número 5 tenemos un metil y decimos 5-metil. Miren. Luego decimos que en el carbono 1 y el carbono 3 tenemos el doble enlace. Por lo tanto decimos 5-metil-1,3 ciclo hexadieno. ¿Por qué di? Porque hay dos veces pues mi doble enlace. Si hubieran 3 también tendríamos que pronunciarlo, pero acá en este caso solamente hay 2. ¿Ahí habrá alguna pregunta, chicos? ¿Lo entendieron o paso a la siguiente diapositiva? 1, 2. Chicos, hablen, por favor. ¿Continúo? Sí, continúe. Vamos a continuar. Bien, acá le damos unos ejemplos. Si el ciclo contiene 2 o más enlaces dobles, se nombra como ciclo. Aquí vemos 1, 2, 3, 4. ¿Cómo decimos? 1,3 ciclo butadieno. ¿Sí? Aquí también tenemos otro ejemplo. 1,3,5 ciclo hexatrieno. Igual hemos dado Profesora, no se escucha nada. Profesora, se le escucha entrecortado. ¿Qué es lo que no has entendido? En este caso, este Sí, explique. es lo mismo que les explicaba el anterior. Es lo mismo.
enumera tu cadena y ubicas en qué carbono, a partir de qué carbono se encuentra el doble enlace. Es la misma, mira. Ay, Entonces, profesora. es la misma que está acá, mira, hija, ve. Es lo mismo. Retrocedamos y ustedes se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Miren, acá ve. Es lo mismo. La gente que les estoy colocando un ejemplo, unos 2 ejemplos más. Ustedes tengan referencia. Y esto está por lo mismo, porque ya está un enlace, dos veces el doble enlace, 3 veces el doble enlace, 2 a 3 veces el doble enlace. Ustedes tienen que enumerar. Luego que enumeran, ya empiezan a identificar o a ubicar a partir de qué carbono partió mi doble enlace. Y terminan diciendo la cantidad de carbonos y decir ciclo, ¿no? Porque este es un ciclo, porque es una cadena cerrada. Acá también les coloco otros ejemplos para que ustedes puedan observar y ya puedan identificarse, ¿no? Y no cometan este error, porque este es incorrecto. Este es lo correcto. Por ejemplo, a partir de aquí decimos que es 1, 2, 3, 4 y 5. En carbono 3 tenemos el radical. A partir de este carbono número 1, ¿no? De ahí parte mi doble enlace. Y decimos 3 metilciclopenteno. Así de simple. No cometan ese error. Por eso que le he puesto un correcto, un incorrecto. Lo incorrecto sería empezar a enumerar de acá y seguir enumerando hasta llegar a ser muy radical. Enumeren a partir de doble enlace y ubíquense. Si hay un solo doble enlace, de ese encuentro donde se encuentra mi otro doble enlace próximo. Si no hay mi otro doble enlace próximo, identifiquen o ubiquen donde se encuentra en este caso, mi radical o el radical, ¿no? Cercano. Tampoco no se vaya muy extenso, muy lejos. ¿Okay? Así cuando ustedes quieren irse de un lugar a otro, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a la serranía y decimos, no, por este lado tenemos que ir para ir cortando, ¿no? No hay que ir por la carretera, porque ir por la carretera llegamos aquí hasta unas 4 o 5 horas. Si tú vas por un corte, llegas en solamente 1 hora, o en segundos, o en minutos. Entonces sí es lo mismo, como estoy tratando de colocarle en este ejemplo. Usted ubique o empiece a enumerar mis carbonos más cercanos, ¿no? Más cercano a mi doble enlace o más cercano a mis radicales, según como se muestre el ejemplo. ¿Ya, chicos? No sé si hasta ahí me estoy logrando entender. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profesora. Y esta es la actividad que tendrían que presentar, chicos. Ya dice, enviar la actividad. Ya vemos a cada uno de estos compuestos. Ustedes solamente señalan cuál es lo correcto, ¿no? Según el nombre. Aquí vemos radicales, ¿no? Vemos dobles enlaces. Y este sería la actividad del día de hoy. Como les voy a colocar, Profesora, una Carlos, pregunta. dime, ¿Solo marcar nada más? marcar nada más. Solamente. Siguiente clase, Muchas por favor, gracias. practique. Lea nuevamente la diapositiva. En este momento se lo voy a enviar. ¿Ya? Y con respecto a la evaluación, hasta hoy día tenían para enviar las evaluaciones, enviar todas sus actividades que no lograron enviar, ponerse al día, hasta el día de hoy. ¿Okay? Yo le envié mi Creo que hasta examen ya y Ya, de profesora. biología. ya. Chicos, que no ocurra no tuvieron que resolver